Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de ergonomía. Hasta ahora habíamos estado trabajando la antropometría de manera estática. Hoy nos introduciremos a la antropometría dinámica o funcional. La antropometría dinámica o funcional es la que nos está definiendo cuáles son los movimientos que tiene el cuerpo humano en el espacio y la medición de esos movimientos. Cuando nosotros estamos diseñando objetos o espacios donde nos tendremos que mover, ya no tendremos que considerar a personas que están en un carácter quieto o estático, sino que tenemos que considerar que las personas normalmente se mueven. Para poder entender el movimiento del cuerpo humano, se ha decidido clasificarlos en movimientos que se realizan sobre 3 planos espaciales. El primer plano, el frente del cuerpo humano. Este plano es un plano que se moverá de adelante hacia atrás y podrá cortarnos en cualquier parte de nuestro cuerpo. Este plano se denomina plano frontal o también conocido como plano coronal. Sobre este plano se generan una serie de movimientos. Los más comunes de ellos serán la abducción, que es cuando abrimos nuestros brazos, o la aducción, cuando lo acercamos al eje de referencia. Entonces tendremos abducción y aducción como elementos de movilidad en el cuerpo humano sobre el plano frontal. El segundo plano de movimiento es el plano en el cual nos va a ver lateralmente. Este plano lateral se conoce como plano sagital. El plano sagital entonces es un plano que pasará por el centro del cuerpo, partiéndonos de derecha a izquierda. Sobre este plano podremos entonces visualizar movimientos que tienen que ver con las extensiones o las flexiones del cuerpo humano. Nosotros tendremos que ver que nuestros brazos, nuestras secciones, generarán unas flexiones o extensiones que se moverán sobre el plano sagital. El tercer plano que tenemos se denomina plano transversal. Corresponde a un plano que nos cortará en capas de arriba hacia abajo. Cuando nosotros revisamos los movimientos que el cuerpo puede hacer sobre cada uno de estos planos, encontraremos principalmente los movimientos de rotación que se pueden dar. Adicional a los planos de movilidad que ya hemos visto, plano frontal, plano sagital o plano transverso, podremos encontrar casos especiales. Por ejemplo, encontraremos que la mano tiene unos movimientos que no podremos identificarlos en ningún plano de ellos. Son los movimientos que se generan en el antebrazo y que hacen que la palma de la mano se coloque mirando hacia arriba o mirando hacia abajo. Esos movimientos de rotación del antebrazo y que generan una movilidad en la mano hacen que la mano se coloque en situaciones que son conocidas como la supinación y la pronación. Entonces tendremos pronación, supinación cuando giramos la mano. Cada uno de los movimientos que tenemos en el cuerpo humano normalmente son movimientos combinados. Quiere decir que no tendremos un movimiento de una sola articulación para hacer alguna actividad, sino que posiblemente nosotros utilicemos varias articulaciones en la movilidad. Eso nos generará, por ejemplo, medidas que tienen que ver con los alcances máximos. Quiere decir que yo podría decir, bien, en antropometría estática habíamos medido qué tanto alcanza mi brazo hacia arriba o qué tanto me alcanza mi brazo hacia el frente. Pero, ¿y si combinamos ese alcance de mi brazo solamente con el ángulo de inclinación o el ángulo de extensión de la columna vertebral? Ese alcance se puede aumentar. Tendríamos entonces unas áreas que me permiten alcances máximos con la movilidad del cuerpo. Si yo giro el cuerpo, si yo hago una abducción o una extensión o una flexión, más combinado con varias partes del cuerpo, unas zonas que se denominan zonas de alcances máximos. Estas zonas de alcance máximos son muy importantes cuando estamos generando diseños de entornos, de espacios o de objetos, ya que serán las zonas en donde mis brazos, mis piernas, mis ojos alcanzarán a generar una actividad en particular en ese espacio y que está definido por la movilidad articular combinada.
El estudio de estos movimientos del cuerpo humano se conoce con el nombre de biomecánica. Quiere decir que esa biomecánica pues estudia todo el sistema osteomuscular humano como un sistema mecánico. El objetivo de estos estudios biomecánicos es el obtener el rendimiento máximo del cuerpo con el mínimo de esfuerzo. De esa manera podemos diseñar tareas de modo que la mayoría de las personas que están expuestas puedan ejecutarlas sin sufrir ningún daño. También podemos resolver lugares de trabajo o equipos que deben ser utilizados por personas con alguna discapacidad si hemos estado haciendo estudios de discapacidad. Cuando nosotros comenzamos a visualizar cómo es posible que el cuerpo se mueva en el espacio, con los análisis con cada uno de estos movimientos en cada uno de los planos que hemos ya mencionado, podemos encontrar el movimiento del cuerpo en el espacio se denomina postura y tendremos una serie de instrumentos para poder definir los niveles de postura que está adquiriendo el cuerpo humano. Nosotros podremos tener posturas prolongadas, posturas mantenidas, posturas forzadas, posturas antigravitacionales, en fin. El trabajo que se desarrolla desde la biomecánica pues nos permite identificar cuándo se adopta una postura durante un tiempo de trabajo y qué resultado obtendrá esa postura en el desgaste físico del cuerpo humano. Razón por la cual este tipo de posturas, pues ya hemos dicho, podemos clasificarlas en una postura prolongada cuando ese tipo de postura se adopta de la misma manera por más del 75% de una jornada laboral. Una postura forzada cuando adoptamos una postura que está por fuera de los ángulos normales de confort.